Bueno, antes que nada agradecerles la oportunidad de estar con ustedes de este modo virtual, como nos exige la cuarentena, pero haciéndonos compañía con eventos tan interesantes como este, que de alguna manera nos ayudan a conocer nuestros trabajos y a reflexionar sobre algunos temas que entendemos interesantes. El que yo quiero compartir en este ratito con ustedes es un poco el resumen de 30 años haciendo divulgación de la astronomía y un convencimiento que es que la ciencia y el conocimiento y quizás también estrictamente la educación en ciencia nos puede mejorar, primero de forma personal y también en el conjunto de la sociedad. La astronomía es una ciencia muy particular porque tiene, como quizás muy pocas otras, su carácter de afición. Hay a lo largo de todo el mundo muchísimos aficionados, amantes de la astronomía, gente que le dedica tiempo, recursos, esfuerzo a conocer los secretos del universo. Quizás no hay ninguna otra ciencia que tenga tantos de estos amantes en el mundo. Hay aficionados a la paleontología, por suerte no hay aficionados a la medicina porque es ilegal, pero en definitiva la astronomía desde ese lado también tiene un carácter socializador. Uno de mis educadores preferidos en el mundo, Ken Robinson, habla de encontrar el elemento, encontrar algo que nos llene nuestra vida, que le dé sentido a nuestra existencia, encontrar la tribu, encontrar las personas que comparten nuestros mismos gustos, nuestras mismas pasiones, nuestras mismas inquietudes, y a lo largo de todo el mundo clubes de aficionados a la astronomía, asociaciones, son precisamente el espacio donde muchísima gente de diferentes edades encuentra esa tribu, encuentra ese lugar de pertenencia. Ya por ese solo hecho, la astronomía empieza a ser importante. De hecho, en ese curso que yo doy hace 20 y tantos años, tengo una anécdota muy linda de una señora ya al final de ese periodo, tenía 80 y tantos, y no salía nunca de su departamento, salvo los sábados a la tarde para ir al curso de astronomía. Pedía un auto, la llevaba hasta el lugar donde yo daba el curso, y ahí encontraba su grupo de pertenencia. Ahí escuchaba la charla, encontraba amigos de distintas edades, gente que la mimaba como la abuela del grupo, y después de la charla se volvía a tomar el auto, volvía a su departamento y no salía hasta la semana siguiente. Eso me pareció siempre uno de los motivos de orgullo más grandes de mi trabajo, mucho más que contar cuántas lunas tiene Saturno o a qué distancia está la nube mayor de Magallanes. Estos grupos de astronomía le dan sentido a la vida de muchas personas. La astronomía puede ser una herramienta de inclusión. Hay un trabajo muy lindo que hacen en Chile de astronomía para personas con problemas auditivos. Incluso han generado un lenguaje de señas adaptado a la terminología astronómica, que desde luego no está en la generalidad. Hay muchos esfuerzos en el mundo por incluir a diferentes grupos en la astronomía. Incluso usar la astronomía para inspirar, para quitar a las personas de espacios de vulnerabilidad. Un amigo, un profesor de física en la provincia de Santa Fe, aquí en Argentina, trabaja con materiales de descarte en una escuela de nenes muy pobres, que sus papás muchas veces son cartoneros, como decimos en Argentina, es decir, gente que junta basura por la calle y luego
separa lo que puede vender, y en eso muchas veces juntan botellas, y con los vidrios de botellas arman los chicos luego telescopios improvisados para hacer avistamiento de aves o para mirar la luna. En definitiva, poco importa lo que después se vea con ese instrumento. Fue algo hecho pensando en un proceso de aprendizaje, pero sobre todo pensando en convertir cosas desechables en una herramienta para soñar, para escaparse de los límites de nuestro entorno y mejorar nuestra vida. En eso de escaparse de nuestro entorno, otro proyecto muy lindo de inclusión y astronomía lo hace la Facultad de Astronomía y Geofísica de la ciudad de La Plata, que se titula Derecho al Cielo Nocturno. Ellos van y dan talleres de astronomía a personas en la cárcel, gente que está privada de su libertad y consigue, al menos por un ratito, cuando pone el ojo en un telescopio, la mayor libertad que se puede tener, ¿sí? Salir de los confines de la Tierra y poder observar los anillos de Saturno, las lunas de Júpiter, poder, si es de día, con un filtro adecuado, mirar las manchas del Sol o alguna galaxia más o menos lejana. Yo, en lo personal, hace 20 años que trabajo dictando talleres o generando contenido de astronomía para personas ciegas o con baja visión. Lo comencé allá en el año 1999 con un proyecto que tomaba el sonido como excusa para representar el cielo. Había tomado las magnitudes de Hiparco de Nicea, un filósofo griego que fue el primero en darse cuenta que las estrellas tenían diferentes brillos y que podían ser separados esos brillos distintos según magnitudes, porque él se equivocó, él creía que las estrellas que veíamos con mayor facilidad eran más grandes y las que veíamos menos eran más chiquititas. Lo que importa es que yo cambié esas magnitudes visuales, las convertí a diferentes decibeles según se podían apenas escuchar o escuchar con mucha comodidad, y utilicé también una escala de tonos del grave al agudo para representar los colores de esas estrellas. Con esos sonidos, hace muchos años, empecé a representar el cielo. Luego, cuando la tecnología fue mejorando, ya incorporé modelos impresos en 3D y distintos materiales para tocar el universo. Y he tenido la suerte de dar talleres de astronomía para ciegos en más de 40 ciudades de mi país, también en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Colombia, en España, en Italia, y siempre fue el mismo resultado, el hecho de personas agradecidas que salían de su pequeño espacio adaptado y podían maravillarse con las verdades del universo. Podían tocar los cráteres de la Luna, podían sumergir sus dedos en terreno de Marte generado en un laboratorio de NASA con los resultados de algún rover, o podían ir desde la Tierra a la Luna con un cordel, siguiendo la trayectoria de las naves Apolo en la década del 60 y principios de los 70. Alguna vez en un taller que di en Asunción del Paraguay, un señor me dijo que él había sido aficionado a la astronomía, que tenía un telescopio, que le encantaba mirar la luna, pero que producto de una enfermedad hacía 15 años que se había quedado ciego. Yo esa tarde le presté un poquito más de atención a él y que a los demás, y empecé a acercarles una luna táctil, una maqueta de cráteres, algunos otros elementos, y cuando terminó el taller se me acerca, me abraza, medio como llorando, y me dice: bueno, pibe, después de muchos años me hiciste volver a ver la luna. Y eso también me resultó
un precioso ejemplo de cómo podemos usar la astronomía como herramienta de inclusión. Nicole Stott, una astronauta de NASA, también lo hace de un modo fantástico. Ella le hace pintar cuadros con temas espaciales a nenes de todo el mundo que a veces están en un hospital, a veces están en una escuela carenciada, y con esos dibujos ella luego imprime pedazos de tela y se arman los mamelucos que luego utilizan los astronautas en la Estación Espacial Internacional. A mí me hubiera encantado de chico hacer un dibujo que terminara viajando al espacio, y Nicole Stott lo hace hoy con su proyecto de Space Art. Todas estas cosas que les estoy contando en definitiva son educación en ciencia pensando en la inclusión. Incluirnos a toda la sociedad, aunque en realidad no nos veamos tan distintos. La educación en ciencias tiene un carácter democratizador, es en definitiva darle a la mayoría el conocimiento que genera siempre en cada sociedad una pequeña porción de la población, que son los hombres y mujeres que se dedican a la ciencia. Valorar la ciencia, hacerla amigable, hacerla deseable para la población, es una tarea que me parece muy necesaria. Hoy, como en ninguna otra época de la historia de la humanidad, la ciencia está presente a cada minuto de nuestra vida, desde cuando nos levantamos y calentamos el café en un microondas, no tomamos una aspirina para el dolor de cabeza, o utilizamos precisamente todos estos dispositivos de comunicación que en este momento nos tienen juntos. Cuando usamos una ropa térmica o prendemos nuestro auto, que también tiene a veces alguna tecnología pensada primero para el espacio y ahora que nos acompaña en nuestra vida cotidiana. Tendríamos que combatir la desconfianza que muchas personas tienen en la ciencia, poder separar ciencia de tecnología, ¿sí? El conocimiento siempre es bueno. El uso que le damos a ese conocimiento, bueno, a veces puede llevar a una bomba que mata gente o a un tomógrafo que salva vidas. Pero la ciencia tiene un montón de elementos que sería deseable que compartiéramos todos en la sociedad. Por ejemplo, el trabajo colaborativo. La ciencia hoy se basa en colaboración internacional, en equipos de distintos países que a veces políticamente no son afines. Sin embargo, los científicos, buscando un conocimiento en común, trabajan juntos. Mostrar a la ciencia como una gran aventura, esa aventura de conocer cosas nuevas, como cuando éramos chicos, cuando descubríamos algo en el parque de casa e íbamos corriendo a la cocina a contarle a nuestra madre ese nuevo saber que formaba parte de nuestro patrimonio. Esa aventura de conocimiento que seguramente antes que termine la década llevará a la primer mujer a pisar la luna, esa misma sed de saber que quizás en 15 años lleve a la humanidad a pisar Marte. En definitiva, esa aventura nos va a llevar como humanidad a proyectos que una sola nación no pueda solventar de ninguna forma, que una sola persona no pueda llevar sobre sus hombros. Quizás la astronomía, con los grandes desafíos que nos propone a futuro, nos una como humanidad, nos una como conjunto de esta tercera roca que gira alrededor del Sol. Así que la propuesta de hoy, que era divulgar para que se ame la ciencia, es el desafío de todos los que nos dedicamos a la divulgación. Pero también hay que divulgar para incluir a todos. Hay que divulgar para inspirar a los demás. Y hay que divulgar
para unirnos y quizás en esa unión hacernos cada día mejores.